Pues ahora sí, vámonos al tema. Éxodo 20, vamos a leer los mandatos que estamos estudiando verso a verso el libro de Éxodo, pero estamos en el Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Y en estos 10 mandamientos los estamos viendo un mandato por semana, un mandato por semana. Cuando hace semanas que empezamos los 10 mandamientos y que leí no matarás, dije, uy, me voy a echar 10 minutos de enseñanza y terminé, ¿no? Pero ya esta semana estudiando este mandato de no matarás, es Éxodo 20:13, el sexto mandamiento, no matarás, ese sí te lo puedes aprender de memoria, ¿no? Sexto mandato, Éxodo 20:13, no matarás, ¿no? Que lo ideal sería que nos los aprendiéramos todos de memoria, ¿no? Pero pensando en eso yo dije, no, pues no, va a ser muy rápido, pues el mandato está bien sencillo, es no matarás, ¿no? Pero ya estudiando, o sea, hay muchas implicaciones que el Señor nos ayude a poder estudiar. Entonces vamos a leer los mandatos del mandato 1 al 6, que es del verso 3 al versículo 3. Dice Éxodo 20:3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. 6 mandatos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir a ella. Y Señor, ayúdanos, Padre, no solamente a estudiarlos, entenderlos y meditar en ellos, sino a ponerlos por obra. Ayúdanos, Señor, a que saliendo de acá, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos poner por obra estos mandatos que tú nos das esta mañana, y que uno a uno venimos y meditamos y observamos en ellos. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu, porque nos has dado todo lo necesario para que tú y yo podamos caminar y entenderlos y vivirlos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué diferencia hay entre las personas del Antiguo Testamento y tú y yo el día de hoy? ¿Qué diferencia hay para que tú y yo podamos no solamente oírlos, observarlos y meditarlos, sino ponerlos por obra? ¿Qué diferencia hay? Y sin duda la diferencia más grande es el Espíritu Santo, que mora en ti y en mí. Esa es la diferencia que hace entre tú hoy, yo hoy, y aquellos que vivieron esto en el Antiguo Testamento, que por medio de la obra de Jesucristo, que tenemos acceso ante la presencia de Dios sin nada que nos pueda limitar, y que por medio de esa obra es que tú y yo podemos tener al Espíritu Santo morando en nosotros, no solamente entre nosotros, sino en nosotros. Y no solamente eso, sino que por medio del Espíritu Santo tenemos la revelación de su palabra, el entendimiento de su palabra. Y la revelación no solamente es para que tengamos un entendimiento de ella, un entendimiento claro, sino que lo podamos poner por obra. Y si tú y yo no estamos caminando en esto, si tú y yo no estamos caminando en los mandatos del Señor, entonces tal vez no ha nacido de nuevo, o no has nacido de nuevo, no he nacido de nuevo. A lo cual, de ahí la importancia de que le pidas al Espíritu Santo, que le pidas al Señor que envíe su Espíritu Santo en tu vida, y que podamos entender estas verdades y que podamos ponerlas por obra.
En fin, eso pensé ahorita que estaba orando. Nada más quiero hacer como una recapitulación del mandato 5, ¿no? Del quinto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandato que viene con promesa, ¿no? Es un mandato que viene con una remuneración, ¿no? Que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Y quisiera subrayar algo que no sé si lo dije hace 8 días, pero quisiera volverlo a repetir o decirlo. Y es que toda rebeldía ante la autoridad, cualquiera que sea, es similar a la incredulidad o al ateísmo, porque de alguna forma estás negando la eficacia de la palabra de Dios y la soberanía de Dios, porque podrás decir: es que la autoridad que tenemos pues no está puesta por Dios. Y quiero decirte: sí está puesta por Dios, está bajo el completo y total control del Señor, por más injusta que sea la autoridad. Dios la ha puesto, y nuestra función como hijos de Dios es sujetarnos a toda esta autoridad, y cuánto más cuando esta autoridad son nuestros padres, cuánto más cuando esta autoridad se llaman papá y mamá, o mamá si es solamente mamá, o si es papá, ¿no? Y vimos esto en Romanos 3, este asunto del sujetarnos a la autoridad. Y quiero decir algo a los papás, a los que tienen pequeños o niños o jóvenes o adolescentes. Si ellos no ven que tú no te estás sujetando a la autoridad que Dios ha puesto, ya sea gobierno, ya sea en la iglesia, ¿no? Ya sea en lo laboral, ¿cómo esperas que se sujeten a ti? ¿Qué ejemplo les estás dando? Y no es que tú y yo nos sujetemos a la autoridad para que entonces ellos hagan, no, sino que por respuesta de todo lo que significa Dios para mi vida, yo me sujeto a la autoridad. Y eso da como respuesta a que ellos vean lo que tú y yo estamos haciendo, el sujetarnos a la autoridad. Entonces es una hipocresía de nuestra parte demandar a de nuestros hijos una sujeción cuando tú y yo no nos sujetamos a la máxima autoridad, que es Dios, y a sus derivados, ¿no? A las autoridades que Él ha determinado en esta tierra. En fin, otra cosa que vimos es cómo honramos a nuestros padres. Y hablamos a los solteros, a los que son solteros, es cómo honramos, cómo honran, cómo deben de honrar a sus papás. Y en Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer al Señor, obedecer a vuestros padres en el Señor, ¿no? Y qué importante es que entiendas que es en el Señor, que el límite de la obediencia o de la sujeción a tus padres es hasta que lo que te piden es pecado. Ya una vez que te piden algo que es pecado, pues estás libre de la sujeción a papás. Pero siempre y cuando lo que te pidan no es pecado, estás sujeto a obedecer. Pero es que es injusto porque a mi hermana le toca lavar los trastes y me pidieron que yo los lavara. Pues, papá, no te están preguntando, tú lo haces, tan, ¿no? Así de absoluta es la sujeción a los papás, a menos que se te pida algo que sea pecado. Fuera de eso, tienes que obedecer. Los jóvenes veces que se han acercado, antes teníamos un ministerio de jóvenes, Carla y yo, que estábamos en una iglesia a cargo del grupo de jóvenes, y se acercaban a decirnos: es que mis papás, y es que no sé qué, y tarararara, y nos aventaban toda una letanía acerca de los papás que eran malvados, ¿no? O sea, yo cuando llegaban y me decían: es que mi papá, yo decía: uy, o sea, de la manera como te expresas con él, tal vez es el hombre más malvado que existe en el mundo, ¿no? Y entonces ya cuando me platicaban el qué y los porqués, yo decía: ay, mi chavo, mi chava, o sea, no se te está pidiendo nada, absolutamente nada, de lo cual tú no puedas hacer. Sin embargo, buscamos justificarnos constantemente en no obedecer a la autoridad, ¿no? Y por eso el mandato es bien claro en Efesios: hijos,
obedecer en el Señor a vuestros padres. Y luego dice, porque esto es justo. Esto es justo. Bueno, ya no voy a redundar en el tema. Después hablamos a todos, a lo que nos implica a todos, acerca del honrar a nuestros padres. Porque este mandato implica para todos. Porque todos hemos nacido de un papá o de una mamá, ¿no? ¿O hay alguien que nada más nació de mamá? No, ¿verdad? Todos nacimos de papá y de mamá. Tal vez no conociste a papá, tal vez no conociste a mamá, ¿no? O tal vez no conociste a ninguno. Pero fíjate, veíamos que es honrar. Honrar es estimar, reverenciar, dar atención a y darle valor a, ¿no? Y vimos algunos puntos, 7 puntos acerca de qué es honrar a papá. Es perdonarles cualquier ofensa. Perdonarles cualquier ofensa. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos de perdonarles cualquier ofensa, cualquiera que sea. Y tú me dirás, pero es que Yair, tú no sabes lo que me hicieron mis papás son, y me haces toda una lista. Sí, tal vez yo no sé lo que te hicieron tus papás. Sin embargo, nuestra obligación como hijos de Dios es perdonar a nuestro principal, perdonar a cualquiera que nos ofenda, pero pues cuánto más que a tus papás. ¿Cómo los vas a honrar si ni siquiera los puedes perdonar? Otro punto es que nuestro amor para ellos sea evidente. Y ya como adultos, ¿no? Nos limitamos en que nuestro amor hacia ellos sea evidente, ¿no? No, pues es que, pues él ya sabe que lo amo, ¿no? Y ¿sabes qué necesario es que tú y yo les expresemos? Papá, mamá, te amo. Te amo. Y tú dirás, pues yo no quiero ser hipócrita, pero pues pídele al Señor que te dé amor para con ellos. Y que no solamente se los diga, sino que sea evidente en tus acciones. Que tú puedas evidenciar cuánto les amas en cada una de tus acciones. Y veíamos en Marcos cómo era necesario también que este amor fuera evidenciado con lo que les apoyamos económicamente. Y muchas veces ahí tenemos al viejo y a la viejita, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí arrumbados. Y qué importante es que tú y yo seamos partícipes de sus necesidades. Que seamos pacientes, que seamos buenos con ellos. Esto lo basamos en Gálatas 5, en los frutos del Espíritu. Que seamos buenos con ellos, benignos con ellos. Que seas bueno. Que no te irrites con ellos, ¿no? Que seamos suaves en nuestras expresiones para con ellos. Suave con nuestras expresiones. Mi abuelita tiene 85 años, 86. Y fue una señora, no sé si alguien vio la película de Sara García, las películas de Sara García, Los Tres García, ¿no? Y era una señora que tenía un bastón y a todo el mundo le pegaba con el bastón. Pues hace cuenta mi abuelita, hasta físicamente se parece a Sara García. Y ella, toda su vida fue muy dura. Entonces, de ella nunca recibí, que pues al final fue como mi mamá por muchos años. Y nunca recibí ay, vente hijo, te doy un abrazo, te doy un beso. Es más, hoy yo llego y la abrazo y le doy un beso y abuelita, y me hace, hazte para allá, ¿no? Y me avienta y detrás de ese vienen una serie de groserías. Muy linda mi abuelita. Sin embargo, te quiero decir, a ella no sabes cómo le satisface que yo le hable, que yo le marque y que yo le diga, ¿cómo estás, abuelita? Y que me platique el chisme de la semana y yo escucharla y platicar con ella y que ella se queje de todas las cosas que vive hacia conmigo y que aún hasta hablemos de la novela que ve. ¿Y sabes qué bendición es ello? ¿Qué bendición es eso? ¿Qué bendición es eso? ¿Qué bendición es poder tener el privilegio? Porque es un privilegio como hijos honrar a nuestros padres. Qué privilegio es podernos sentar, escuchar, platicar, conversar, ¿no? Todos los días, no hay día que yo no hable con papá, mamá. No hay día.
de verdad, no hay día que yo no hable con papá y mamá. Y mi papá se va, amenaza con venir. Y ¿sabes qué? Que va a ser un honor tenerlo por acá. Para mí, no sabes cómo llena de corazón saber que mi papá viene. Y Carlita, ¿sí, no? No es cierto. Carlita dice, yo recibo al viejito, ¿no? No está ni tan viejito. Creo que está más fuerte que yo, ¿no? Bueno, qué bendición, ¿no? Sobrellevar las cargas, sobrellevarles sus cargas, ayudarles a llevar sus cargas. Qué importante es que tú y yo, bueno, quiero aclarar un punto, aparte de, no solamente estamos hablando de papás, de mis papás, de mi mamá, si estás casado, estamos hablando también, ¿de quiénes? ¿Dijimos? De mis suegros, ¿no? No solamente es mis papás, sino también son mis suegros. No, pero es que tú no conoces a mi suegra, ¿no? Siempre pobre de las suegras, ¿no? O sea, no conoces a mi suegra, que no, yo te diría, ¿sabes qué? Pues es tu labor cambiar, como hijo de Dios, cambiar la percepción de él o de ella. Es tu labor, es mi labor, ver por tus suegros, al igual que por tus papás. Y el último punto, el séptimo, fue ayudarles en la economía. Y terminamos con 2 de Timoteo 3, 2, 5, lo voy a leer ya para comenzar con el tema de hoy, que fue, también desde saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí, y hace una lista del perfil de estos hombres perversos. Y fíjate el perfil de ellos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, evita, ¿no? Pero me encanta que en esta lista viene esto, desobedientes a los padres o deshonradores de los padres. Y perdón, pero yo no he encontrado en la escritura, y por más que lo he buscado, si alguien lo encuentra, pues me lo pasa, porque yo soy el primero que lo he buscado, alguna cláusula de excepción acerca de esto, de honrar a nuestros padres y los solteros, de desobedecer a sus padres. Yo no he encontrado una cláusula de excepción. Es que si los padres me dejaron, entonces no los debo de honrar. Eso no viene en ninguna parte, te lo aseguro, te lo voy a ahorrar, que lo busques. No viene. Al contrario, debes de honrarlos. ¿Sale? Con eso terminamos el tema y podría seguir el día de hoy con el tema que no nos haría daño, sinceramente. Pero bueno, vamos a avanzarle. Éxodo 23. No matarás. El día de hoy encontramos en una sociedad que cada vez más violenta, ¿no? Cada vez es más violento y el tema de los videos en redes sociales ha venido a afectar. Yo me acuerdo hace años, como 12 años, 13 años, cuando empezaba el tema de los videos en YouTube. Y recuerdo que pues, no era tan fácil acceso para todos, ¿no? O sea, prácticamente te tenías que meter a la computadora para poder tener acceso a los videos en internet. Y recuerdo que una vez veníamos de jugar fútbol, y porque yo jugaba fútbol un día, no jugaban conmigo, yo jugaba fútbol, ¿no? Hoy ya juegan conmigo, ya es otra historia que les platicaré otro día. Y entonces un amigo saca su celular y dice, ¿ya vieron el video al hombre que le cortaron la cabeza? Un soldado de Estados Unidos allá en Irak, que le cortaron la cabeza. Y entonces nuestro sentimiento como de interés, que no quisiera llamarlo interés, sino de sadismo tal vez, o morbo, gracias, esa podría ser la palabra más exacta, me hicieron ver el video.
En el momento que lo veo, me causó unas náuseas y ganas de vomitar. Y dije, qué terrible está eso. O sea, me choqueó por varios días. Pero el día de hoy eso es lo más común que tú ves en internet. Lamentablemente. Y ves videos de cómo una persona asesina a otra como si fuera, no sé, matar a un animal. Que ya de entrada eso ya está, es grotesco. Y esa es la sociedad en la que estamos el día de hoy. Esa es la sociedad en la que estamos caminando el día de hoy. Esa es la sociedad en la que tus hijos, nuestros hijos, están empezando a vivir. Qué terrible está. Por el hecho de apartarnos de los principios que Dios nos ha dado. Y la vida es la posesión más preciada del hombre. Y sin lugar a dudas, el privarle a alguien de este regalo de la vida, pues es un pecado. Es un pecado, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora quisiera, antes de decir qué es esta prohibición, que no prohíbe este pecado, porque las Escrituras con toda claridad nos muestran que este mandato no es un absoluto. Y créeme que para mí entenderlo hace tiempo fue así como, ¡uy! ¿Cómo, no? Pero no es un absoluto. Y hay algunas excepciones, y no muy lejano las estaremos estudiando aquí mismo en Éxodo, más adelante. Pero te las voy a decir acerca de estas excepciones que yo anoté y que considero que son importantes. ¿No? Hay una que es cuando es y suena chistoso, ¿no? Porque cuando el asesinato, cuando es justificado y en qué casos es justificado, ¿no? Y uno de ellos es la pena capital. Creo yo que sin duda es algo que Dios desde los principios lo puso como mandato, la pena capital. Aquel que matare a un hombre será muerto. Dice Génesis 9:6, el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en algunas sociedades, en la nuestra, no es algo que vivamos, no existe la pena capital. Pero en otras sociedades como Estados Unidos, y no sé qué otro país, pero específicamente sé Estados Unidos, es algo que se hace. ¿Y sabes qué? ¿Qué necesario sería o qué importante, qué bueno sería que se aplicara acá? Te aseguro que mucho de lo que pasa no pasaría si hubiera la pena capital. Créeme, para mí fue difícil entender esto. Fue difícil, pero es una verdad, ¿no? Otro caso en donde excluye este mandato, donde se justifica, es por casos de la guerra. Y no estoy queriendo promover la guerra, ¿no? O sea, para nada estoy de acuerdo que haya guerra, pero estamos en un mundo caído, en donde es una realidad, donde se tiene que guardar la soberanía del país. En la semana vi una película que se llama El Rey, de Queen, o de King, y era un joven, un rey joven, un rey joven, y este rey joven me encantó porque él buscó en las dos guerras, él pelear por delante y no exponer a su ejército. Y él le decía al otro rey, pues echémonos un tiro y pues quien gane, pues ya ganó, ¿no? Y entonces uno le dice, va. Y era un rey delgadito, así como que tú decías, no, yo dije la primera le van a dar, va para allá, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, la película al final fue el ganón, ¿no? Pero, o sea, se me hizo, o sea, eso estaría genial, ¿no? Imagínate que el presidente de Estados Unidos le dijera a uno de los de allá, pues vamos a echarnos un tiro y quien gane, ganó, ¿no? Pero pues no, mira, dicen, pues ¿para qué, no? Le entro. Pero eso es, o sea, al final yo no estoy a favor de ello, ¿no? De la guerra. Pero en la Biblia vemos guerras y eso excluye el asesinato, ¿no? También en la Biblia habla por defensa personal. En casos de defensa personal habla de eso. Fíjate, Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que hirió no será culpable de su muerte, ¿no? Y el día de hoy también esa ley se ha
hecho aquí en Jalisco. En México ya estaba desde hace mucho, en donde si alguien entraba a tu casa y estaba robando y tú lo asesinabas, pues estabas libre del asesinato. De la misma forma, acá en Jalisco, o aquí en la zona metropolitana, se ha promulgado esta ley, ¿no? Lo cual, pues, viene en la Biblia, ¿no? A lo mejor aquí alguno de nuestros mandatarios dijo, tengo una gran idea, ¿no? Estaba en la Biblia hace ya varios años, ¿no? Estas son algunas de las, pues, mandatos que excluyen o de exclusiones acerca de la muerte. Otro punto que quisiera mencionar acerca de la muerte es ¿por qué se refiere solamente al ser humano y no a los animales o a las plantas? Yo tengo 4 animalitos, y yo los veo y digo, no, yo no me atrevería, pero por nada en el mundo, ejecutármelos, ¿no? Sin embargo, el Señor ha determinado esta ley solamente para los humanos, solamente para la humanidad, ¿no? Para el ser humano, no para los animales y las plantas. Este mandato completamente se restringe al ser humano. Y sí quería yo mencionarlo porque el día de hoy se ha elevado el tema de los animales y del cuidado de la naturaleza a un tema casi humano. Y leía una conferencia de prensa de una chica de Pilgrims, es otra cosa, ¿va? ¿Qué son Pilgrims? Son pollos, es que ya tengo hambre. ¿Cómo se llaman, Quique? Greenpeace. Pilgrims. Pero pues ahí iba la bala, ¿no? Cerca la bala. Greenpeace. Y decía la chica esta que así como hay derechos para los humanos acerca de la muerte, así debería de haber derechos para los animales. Y decía una amiga, los derechos humanos de los animales. ¿Y sabes qué terrible es eso? Elevar a la creación al nivel del ser humano. Qué terrible es eso. Y te digo, yo tengo animalitos que amo y que digo, híjole, el día que se mueran, pues voy a llorar por ellos. Pero ¿sabes qué? No son humanos. No son humanos. Ahora, quiero aclarar algo. Dios nos ha puesto como mayordomos de la creación. Y como mayordomos de la creación tenemos que cuidarla. Yo estoy en contra completamente de la caza de animales por deporte. Respeto a quien lo haga, yo jamás lo haría. Creo yo que no están hechos para eso. También estoy en contra de la tortura a los animales. También estoy en contra de la tala discriminada o del descuido de la naturaleza. Fíjate lo que dice Proverbios 12:10, y lo puedes leer en diferentes versiones. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y claro, está relacionado el maltrato animal con el corazón del impío. Y es un reflejo de cómo tú y yo cuidamos a la naturaleza, cómo somos responsables de la mayordomía que el Señor nos ha encomendado con la impiedad del corazón. Está muy relacionado. ¿Y sabes qué? Tenemos hasta que cuidar el agua. O sea, si hay una fuga en tu casa de agua, o sea, inmediatamente arréglala. No podemos ser descuidados de lo que Dios nos ha encomendado como una mayordomía, como mayordomos de la creación. Sin embargo, no podemos elevar el tema de la muerte de los animales al nivel de los humanos. Si tú te haces vegetariano, que no sea por un tema religioso o por un mandato de Dios, porque en ninguna parte viene ello, sino que sea por un tema de decisión personal,
y no por un tema de mandato de Dios. ¿Por qué no? Al contrario, el Señor bendito, viene el mandato de mata y come. Pero viene así, mata y come. No mata por hobby. O sea, es para comértelo. Y también ahí incluye el desperdicio de la comida, ¿no? El cómo tenemos que cuidar lo que cocinas, solamente lo que te vas a comer. Y no desperdicies lo que el Señor te ha dado. En eso incluye, ¿no? Y sabes qué, ya me voy a meter en un tema. Hacia donde estamos caminando no ha salido del control de Dios. Hacia donde la tierra está caminando, hacia donde los humanos hemos llevado a esta tierra, no ha salido del control de Dios. Estaba perfectamente planeado por Dios. No ha salido no es así, ¡ay! Se me escaparon. Y ahora están. No, eso estaba en el plan perfecto de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 25 y 28 al 28. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y yo dije, gracias Señor, me arrodillé y dije, Señor, gracias. Y le dije, ¿incluye un sirloin, Señor? Y el Señor, sirloin también, hijo. ¿Incluye un cowboy? Hijo, incluye un cowboy. ¿Incluye un choricito, Señor? Por ahí así, de casualidad. Y el Señor me dijo, también. ¿Una chistorra? Y yo dije, también. Un taco de Don George con salsita verde, cilantrito, su consomecito. Uy, papá. Y el Señor me dijo, incluye, hijo. Y yo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y qué padre, en esto podemos descansar. Créeme que para mí, le trabajé a un rastro de cerdos, le hice su página y le tomamos unos videos y cuando fue fuerte. Yo dije, jamás vuelvo a comer carne, ¿no? Y dando la vuelta vendían taquitos de carnitas y dije, bueno, pues un último de despedida, ¿no? Y pues sigo en la despedida. Pero, o sea, sí es fuerte, pero indiscutible, el Señor es de todo. Del Señor son todas las cosas. Y Él ha determinado que eso sea para nuestro sustento, mas no para la diversión. Ni tampoco para que lo derrochemos y no hagamos un uso correcto de todo lo que Él nos ha dado. ¿Sale? También en eso se refiere, en esto no es la muerte. ¿Y por qué sí hacia el humano? La pregunta es esta: ¿por qué sí la muerte se refiere al asesinato hacia el ser humano? ¿Por qué? Y si tú y yo no entendemos esto, pues va a ser difícil que podamos distinguir o hacer diferencia entre un animal y entre un ser humano. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Solamente por eso, nada más. Ahora, ¿qué sí prohíbe este mandato? Y tengo algunas reflexiones acerca de qué sí prohíbe este mandato. Híjole. ¿Es atentar contra la vida propia o de una persona? Porque la vida del ser humano para Dios es sagrada. Pero es atentar contra mi vida, porque pues, es igual asesinato, ¿no? Nada más que hacia ti mismo. ¿Cómo se dice? Suicidio. Ay, disculpen, ¿no? Pues apenas terminé la primaria, ¿no? Es suicidio o asesinato, porque la vida del ser humano es sagrada. Y vamos a ver el primer asesinato de la Escritura, ¿te acuerdas? Está en Génesis 4, que fue Caín y Abel, ¿no? Gran historia. Génesis 4, del 2 al 12, vamos a leerlo, para que veamos los motivos del asesinato, porque al final el tema está en el corazón. Al final el tema está en el corazón. Dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue un labrador de la tierra. Y aconteció que andando al tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí hay dos primeros o dos principios: enojo, tristeza. Y eso es lo que pasa con estos sentimientos, que primero te va a abordar el enojo, pero después te va a abordar la tristeza. Y caes en un círculo de enojo, tristeza, dándole vuelta a los pensamientos, dándole cabida a los pensamientos, que esto puede desembocar en una tragedia. ¿Qué es lo que el Señor quiere esta tarde? Que tú y yo meditemos, lo pongamos por obra. Cuidar nuestros pensamientos. Y el Señor le pregunta, verso 6, a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, le está diciendo, el pecado está a la puerta, pero tú puedes contra el pecado. O sea, ese pecado no se puede enseñorear de ti si tú no quieres. Y fíjate, aquí hay un motivo que es el que lleva a que Caín empiece a tener un sentimiento en contra de su hermano, que es los celos. Y qué veneno tan duro son los celos. Y ya no nada más celos en una relación matrimonial, sino los celos con compañero de trabajo, con el compañero de la escuela, aquí en la iglesia. ¿Por qué a él sí le dieron esto? ¿Por qué a mí no me tomaron en cuenta? Si yo he estado aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empiezan y cae una semilla en tu corazón que puede ser regada, abonada, al punto en el que va a ser una raíz, un árbol frondoso que puede desembocar en lo siguiente. Y respondió, verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta, y con esto será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano, fíjate, él le dio vueltas, cuajó su plan, y le dijo a Abel: salgamos al campo. Y aconteció que ellos, estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy encargado de cuidar de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibirte de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Por ningún motivo Dios consintió la muerte de Abel, el asesinato de Abel, que fue con alevosía y ventaja. Pero sin embargo, si tú y yo vemos la línea descendente de Caín, porque hay una línea descendente que empieza con celos, después se convierte en un pensamiento que le produce coraje contra el hermano, en lugar de decir, no hice lo correcto y ser responsable. En este tipo de cosas, la responsabilidad es fundamental. En cualquier tipo de enojo, la responsabilidad es fundamental. El que tú te des cuenta que tú eres responsable de tus sentimientos y sin duda de tus acciones. Y Caín en ningún momento fue responsable, sino todo lo contrario. Evadió su responsabilidad y fue como echarle la culpa a Dios. Tú preferiste a él, entonces yo lo mataré a él. Como si Dios fuera el culpable de sus decisiones. Y el Señor le dice, si bien hicieres, entonces no hay nada de qué sentirse mal. Sin embargo, Caín se deja llevar por sus pensamientos, por sus sentimientos, y actúa
en pro de ellos, al punto que asesina a su hermano. Y yo sé, tú y yo lo vemos bien lejano, ¿no? ¿O habrá alguien aquí que ya asesinó a su hermano? Tal vez tú y yo lo vemos muy lejano. Pero ¿sabes qué? El Señor eleva este mandato a un poco más. Mira, acompáñame a Mateo 5, 21, 26. El sermón del monte, hace 8 días les platicaba, es paralelo a los 10 mandamientos, al sermón del monte Sinaí. Es paralelo, completamente paralelo. Y el Señor 2 veces va a repetir, se les dijo, y esta es una de ellas. 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable del juicio. ¿De cuál juicio? Pues del juicio. Tendrás que ser pasado por un juicio. Y ya lo veremos en Éxodo, estas leyes acerca de la muerte o del asesinato. Tendrían que ser pasados por un juicio. Dice, pero yo os digo, o sea, el Señor va al centro de este mandato, va a la raíz de este mandato. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si hubiera sido un asesino. Wow. Yo le hubiera dicho, Señor, tranquilo, tranquilo. Estamos tranquilos, Señor. Dice, será culpable de juicio. Para esto quise escudriñar un poquito a qué se refería a enojarse, ¿no? Porque dije, bueno, pues igual hay algo muy profundo aquí que yo no alcanzo a ver, ¿no? Y fíjate, dice, la palabra enojar en griego significa orgizo, que significa encolerizar, ira, airar, ¿no? O sea, me dejó en la misma, ¿no? O sea, es como cuando dices, ¿qué significa hablar, ¿no? Dícese de la palabra hablar, y tú salió la misma, ¿no? Pues así, me dejó en la misma. ¿Qué significa enojarse? Airarse. ¿Qué es llevar a un extremo un sentimiento de cólera? Es llevar a un extremo un sentimiento de cólera. Y yo pensaba, esto es muy común en los matrimonios. El llegar a un extremo un sentimiento de enojo en contra de tu pareja. Y yo sé, algunos pensarán, sí, a veces, hermano, me dan ganas de adelantarle a mi esposa al Señor, ¿no? De Señor, le voy a hacer el favor de ya irse contigo, ¿no? Yo sé, a lo mejor a ti no te pasa por la mente, solo a mí, pero es algo real. El enojo es una pasión natural. Hay casos en los que es legítimo y justificable, pero cuando nos enojamos sin causa, es pecado. Hay casos en los que son legítimos y justificables. Y tú dirás, pues ¿cuáles son esos casos, mi hermano? ¿No? ¿Cuáles serán esos casos en los que son legítimos? Tú dirás, no, pues cuando me hacen algo, ¿no? Como dice Obed, yo no me enojo, me hacen enojar, ¿no? Y no es que te enojes, es que me hicieron enojar. Entonces ahí es justificable. No. ¿En qué casos es justificable? Cuando se está atentando contra ti, contra tu persona, contra mis derechos personales, perdóname que te lo diga, no es justificable el enojo. Es que no me sirvieron mi café calientito como a mí me gusta, eso me hizo enojar. Caliéntatelo tú, papá. Tienes manitas, decía mi abuelita, tú te lo puedes calentar. No, es que le cambiaron a la tele cuando yo ya tenía mi plan. ¿Eso es justificable para el enojo? Y sin embargo son cosas por las que nos enojamos y podemos llegar a un cólera, a una ira. ¿En qué casos es justificable? Y para eso tendremos que observar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay 2 casos que yo veo en la Escritura en los cuales el Señor se aira o se enoja. Y uno de ellos es cuando entra al templo y entonces ve a los mercaderes vendiendo, a los cambistas cambiando monedas para vender ovejas. Lo que sucedía era que venía gente de lejos con sus animales para ofrecerlos
al Señor. Y entonces eran animales que no cumplían los requisitos, ¿no? Así, nada parecido al día de hoy, ¿no? Así como cuando llegas y, oiga, vengo a sacar una licencia, ¿no? Pues ¿cómo le hago? A ver, traes tu acta de nacimiento, tu cartilla militar, tus medidas, ¿no? Si te piden una lista que tú dices, no, pues, ¿cuál era el amigo de Pelé cuando tenía 8 años? O sea, una lista así que dices, no me la sé, ¿no? O sea, y te dicen, uy, joven, pues no lo podemos ayudar, ¿no? Pero pues, ¿cómo nos podemos arreglar, no? Algo así era el templo, imagínate. O sea, llegaban y decían, aquí traigo mi oveja, lista para el sacrificio, y entonces llegaba el sacerdote, la veía y decía, no, mi chavo, no pasa. Y entonces decían, ¿y ahora cómo le hago? Pues si vengo desde lejos. Pues mira, casualmente tenemos ovejas listas para ti. Mira, te va a salir tanto. Ay, pero es que no traigo monedas de este lugar, ¿no? Pues están aquí los cambistas, papá. O sea, el chiste era salías trasquilado. O sea, no había salida. Y entonces llega el Señor y ve todo esto. Cuando gente con un corazón honesto para ofrecer sacrificio al Señor traían sus ovejas y veía que les veían la cara, el Señor se enoja y entra y voltea las mesas con un hato, dice, y les pegó, ¿no? Yo no creo que el Señor llegó y, oiga, joven, mire, por favor, ¿cómo hace eso? Le pido de favor, pues mire, si se puede pasar a retirar de acá. No, el Señor llegó y dice que aventó las mesas y empezó a pegar y todo el rollo, motivado por una ira santa. Una ira santa. ¿Sabes por qué? Por ver la corrupción en la iglesia. Esa sí es una ira justificada. Traducida a ti y a mí, sería una ira santa por ver mi pecado. Ahí sí enójate, mi hermano. No por ver el pecado de tu esposa o de tu esposo, sino por ver tu pecado. Que digas como Pablo, miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo? ¿Hasta cuándo estaré pecando una tras otra? Ese sí es una ira justificada. Pero a veces nos airamos por cualquier tontería fundamentada en mis derechos que Dios no justifica y que Dios no aprueba. Es que las cosas no se hicieron como yo quería. ¿No vendrá de Dios a veces eso? Para moverte tantito y mostrarte qué hay en tu corazón. Yo muchas veces me doy cuenta de que Dios, en su infinito amor y misericordia, las cosas no suceden como yo las tenía planeadas, solamente para mostrarme mi chafadez de carácter. Mi carácter chafa. Es que mi mujer, ¿no? Y de verdad, o sea, si te platicara las historias que vivo. Pero por ejemplo, un día un molletito, o sea, algo tan simple como eso. A mí no me gustan calientes las cosas, ni los caldos, menos los caldos. O sea, me choca quemarme la boca. Entonces, pero Carla, pues ella todo es hirviendo, ¿no? Entonces de repente un día un mollete y le digo, oye, nada más ya sabes que no me gusta así caliente, ¿no? No, sí, no te preocupes. Y yo confié en su palabra. Y le doy la mordida, me puse un quemadón. De verdad no sabes, me cayó una ira santa. Que yo dije, en este momento me divorcio, le doy carta de divorcio por darme un mollete quemado. Y me quemé la boca. No sabes cómo me enojé. Y cuántas, o sea, te digo algo y dime si no. Es algo muy común. Y por tonterías que no tienen mayor trascendencia. Y dice el Señor, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de un juicio. El otro caso del Señor cuando se enoja es en estos ayes, ¿no? En estos hay, ¿no? Cuando está en Marcos
ayer lo estábamos leyendo, Lucas 12, creo que es, Marcos o Lucas 12. Y está el Señor hablando contra los fariseos y les está diciendo: ¡ay de ustedes, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera están todos bonitos, pero por dentro están llenos de muerte! Esa es la otra causa de enojo que vemos en el Señor. Primero, esta corrupción en la iglesia, este pecado que hay en nosotros. Y la segunda causa es la hipocresía, que es lo que le enfada al Señor. Que tú y yo vengamos y pongamos una cara: ay, hermano, no, yo soy un angelito, mira mis alitas, ¿no? Y nomás te subes al carro, y un maltrato pésimo a tu esposa. Cosas que no suceden, ¿verdad? O aquí sí vienen, obedecen, ¿no? Oye, pues hermano, hay que, sí, claro, los jóvenes, ¿no? Y ya cuando les dicen en su casa: oye, ¿me echas la mano con los trastes? Nah, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y se les sale el gadareno que traen adentro, ¿no? Y hasta hablan en lenguas y hasta hacen poses así como que: órale, ¿qué le pasó? ¿No? Joven, no seas hipócrita. Eso el Señor lo detesta. Y así nos podríamos ir ejemplo tras ejemplo. Tú sabes lo que significa la hipocresía para el Señor. Por eso tenemos que ser transparentes. Ahora, eso no significa una excusa para decir: pues yo soy así, me vale gorro, ¿no? Yo soy así, pues ya, si me quieren, si no, pues ni modo. No. Dice Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, esforzándonos cada día en alcanzar lo que no hemos alcanzado, dice Pablo, pero esforzándonos y caminar hacia la meta. De eso se trata. Sí, estamos en este cuerpo, sí estamos en esta lucha, pero estamos esforzándonos a ser cada día más parecidos al hombre perfecto. Y si no estás caminando hacia allá, te invito a que lo hagas. Te invito a que empieces a caminar hacia la estatura del varón perfecto. Y que no seamos hipócritas. Dice Efesios 4, 22 y 27. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, sí, claro, pues te va a enojar el mollete, ¿no? Pero no peques. No lastimes. Y ahorita vas a ver cómo las palabras para el Señor toman una dimensión más importante. No lastimes. No le digas: hoy, ¿qué no te das cuenta? ¿No? Y mira, podremos pensar que no somos groseros. Y créeme, yo lo he pensado muchas veces. Es que yo no le hablo mal a Carla. Es que yo hablarle mal a Carla, yo no le hablo mal a Carla. Y muchas veces me he tenido que detener, hacer un corte de caja y preguntarle: ¿te has sentido que te hablo mal? Y muchas veces me ha dicho sí. ¿Y cuál es mi responsabilidad como esposo, como hijo de Dios? Humillarme y pedir perdón. Perdóname, ayúdame a tratarte como una hija de Dios. Ayúdame. Mira, regresemos ahí a Mateo. El Señor le dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, esto es una verdad. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga
necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y aquí el Señor va a utilizar dos palabras. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y yo así, Señor, ya, tranquilo, tranquilo. Fíjate, la palabra necio es raca, que es una palabra de desprecio nacida de un orgullo, que equivale a tonto. Es como si le dijeras a alguien, pues ¿qué estás tonto? ¿O qué? ¿Qué no entiendes? Y a lo mejor hasta no lo expresamos. Pero ¿qué tal nuestras intenciones hacia los demás? ¿Qué no entiendes? ¿No? Y en tu corazón está eso. ¿Qué no entiendes? Y dice que cualquiera que piense esto o le diga así a su hermano, que le diga, oye, será culpable ante el concilio. Será culpable. O sea, no le está diciendo, vas a entrar a un juicio. No, ya eres culpable por hablarle con saña a alguien. Y quisiera yo preguntarte que hicieras una reflexión personal. ¿Cuántas veces has menospreciado a alguien? Y ya no yéndote lejos, a tu cónyuge, pensando que en tu propio entendimiento eres más inteligente que el otro, pensando que tú eres más sabio, más entendido, más, por ejemplo, yo digo, es que yo soy práctico, ¿no? y mi esposa anda en estado lentium, ¿no? Y yo así como, pues órale, mija, bájese del carro y ponle el seguro, ¿no? Y me enoja. O sea, me enoja que entonces yo me bajo y ya, ¿no? Ya estoy así, yo, bien orgulloso el hombre, ¿no? Y la otra cargando 1000 cosas y así, apenas pudiendo, y yo, pues, órale, mi chava. Así le digo luego, ¿qué pasó, mi chava? Te estoy esperando, ¿eh? Y no sabes cuántas veces he tenido que darme cuenta de que qué miserable actitud la mía. Qué grosero. Por eso dice cualquiera, y ahora imagínate eso, llevarlo a una expresión, de decirle, ¿qué no entiendes? ¿Que estás tonta? ¿Que estás tonto? Será culpable. Es culpable. Es culpable. Y luego viene la otra palabra, fatuo. Por eso digo, híjole, ¿no? Que la ley estaba muy gandalla. Pues léete el Sermón del Monte y ya hablamos que está más gandalla. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es fatuo? Es una expresión, una palabra que no era en griego, sino en arameo, y que está producida por manifestar hacia una persona que es un impío o un renegado o uno digno de la gracia de Dios o del perdón del Señor. Es como considerar a aquella persona que tú le has compartido varias veces y que has pensado, no, es que ni la gracia de Dios merece. Yo no sé, no lo va a salvar jamás. ¿Lo has pensado alguna vez? Eso es la expresión fatua, o decirle fatuo, es esa expresión de un menosprecio total al punto en el que aquella persona no fuera merecedor del perdón de Dios. Y dice, aquí nace del desprecio, que nace del odio, pues se mira al prójimo no solo como despreciable e indigno de honor, sino como vil e indigno de amor, sin merecimiento total del perdón y del amor de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, no, pues ya, ahí nos vemos? No es digno del perdón de Dios. Y pues, ¿quién eres tú para poner esa medida hacia aquella persona? ¿Quién soy yo? No somos nadie. Santiago 1 del 19 al 21 dice,
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sin duda tenemos que contrarrestar estos sentimientos, que sin duda todos hemos sido presa de ellos, de una forma o de otra. Todos hemos menospreciado a alguna persona, todos hemos considerado que esa persona no es digno ni siquiera del perdón de Dios, cuando tú y yo no sabemos. Y el Señor da el resultado de ello, ahí en el verso 23 de Mateo 5. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Chanclas, ¿no? O sea, dice el Señor, si tú vienes y quieres poner una cara, te digo, pues algo que le molesta al Señor es la hipocresía. Tú quieres venir y poner una cara de no, yo soy un angelito, ¿no? Aquí con los hermanos. Pero ¿te acuerdas que tu esposa tiene algo contra ti? Anda, reconcíliate primero con tu esposa y luego trae tu ofrenda al altar. Así de sencillo. ¿Con qué se contrarresta estos sentimientos? Con ir y ponerte a cuentas con esa persona. Con ir, platicar, sentarte, humillarte. Si tienes que pedir perdón, y obviamente que eso venga con un cambio de actitud, porque a veces vamos a pedir perdón con un perdón condicionado, así como te vengo a pedir perdón, pero pues perdóname, ¿no? Pues ya te pedí perdón, o sea, ¿qué más querías? Oye, espérate, o vienes a pedir perdón o vienes a exigir el perdón. Y termina el Señor este pasaje. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Este tiene una implicación bien interesante, porque sin duda por un enojo no te van a meter a la cárcel, ¿no? No, pero sí. Hay un pasaje en Pedro que dice: encomienda tu causa al juez justo. Imagínate, eres un gandaya con tu esposa. Perdón, hombres, pero pues es lo que se me viene a la mente, como ejemplo. Imagínate, eres un gandaya con tu esposa. Y tu esposa, entonces en lugar tú de ponerte a cuentas con ella y pedirle perdón y cambiar de actitud, lo dejas. Y entonces tu esposa, mira, Señor, ahí te pongo en tus manos a Yair. Mira cómo es. En lugar de responder al agravio, está yendo mi adversario ante el alguacil. Y entonces el alguacil va a llegar y va a decir: a ver, Yair, come on, boy, venga, echa para acá. Para empezar, dice en Efesios que mira, que aquel que maltrata a su mujer, cuando tú ores, Señor, te pido por mi trabajo, es que tú no sabes mi trabajo, necesito. El Señor anda así, no oigo, cada vez que tú oras. Aquel que trata mal a su mujer, sus oraciones tienen estorbo. Nada más te la dejo de tarea. Imagínate que aquel con el que tienes un agravio, mira, ora y le encomienda su causa al juez justo. Más vale que nos pongamos de acuerdo, que vayas, pidas perdón, porque dice: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú contra él, que tu hermano tiene algo contra ti, vayas y te pongas a cuentas, porque más vale
que te pongas de una de esas cuentas a que él no vaya con él. Y entonces te vas a tener que arreglar con él. Termino, Mateo 5, 38, 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo los digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en una mejilla, pues ponle la otra. Y al que te quiera poner por pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y el Señor, porque una cosa es cuando tú le haces algo a alguien, ¿no? Que dice, pues ve y ponte, arréglate con él. Pero ¿qué cuando te hacen a ti? Pues aquí está. Y fíjate, de ir una milla es tremendo, porque ¿te acuerdas? Los judíos estaban bajo la opresión romana, y entonces los romanos iban caminando con sus armas, y de repente veían un judío, y estaba por obligación que el judío, si el romano le decía, carga mis armas, estaban obligados a cargar una milla las armas. Y ve lo que les dice el Señor: si te piden ir una milla, ¿qué debes de hacer tú? 2. Que imagínate contestarle a aquel que te tiene con el pie en el cuello: no, patrón, lo hago 2 veces si quiere. No, yo tengo derechos. Pues yo no sé cómo lees la Biblia. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendecida al que te maldice, haced el bien de los que te aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis un reflejo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es el mundo de al revés, ¿no? En esta sociedad nos han enseñado al revés. Si te hacen, véngate, respóndele. ¿Por qué te vas a quedar callado? Soy manso, pero no menso, ¿no? Dicen. Pues no saben ni qué significa manso. Es otro tema. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el Sermón del Monte. Nuevo Testamento. No es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Es Jesús hablando. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo esto? Porque de aquí nacen los asesinatos. De aquí nacen los suicidios. Híjole, tengo otras cosas que decirte, pero lo voy a dejar para dentro de 8 días, para no quitarte más tiempo. Pero del corazón es donde nace todo esto. Del corazón es donde puede nacer un asesinato. Y ya no nada más el hecho de hacerlo, sino que puedes asesinar con tus palabras. Donde corres mayor riesgo es con aquellas personas que amamos. Donde hay mayor responsabilidad de lo que yo digo es con las personas más cercanas. Por eso el Señor dice, no menosprecies, no lo trates como tonto, no lo trates como indigno del perdón de Dios. Aquel que tienes ahí al lado, aquel que te ama y que tú amas. ¿Y sabes qué fáciles somos de menospreciar a nuestros hermanos, de menospreciar a nuestros padres, de menospreciar a nuestros cónyuges y de llevarlos al punto de, pues, ¿qué están tontos? ¿Qué no piensan? Y caemos en esto que acabamos de leer. Y de ahí nace todas estas cosas, del corazón. Y lo vamos a ver dentro de 8 días. En no cometerás adulterio.